El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Vamos a otro de los temas de la semana, y creo que no solamente fue el tema de la semana. El fin de semana que pasó fue tremendo en materia de inundaciones, sino que tengo para mí que esto llegó para quedarse a lo largo de los próximos tiempos, ¿no? La cantidad de lluvias caídas, milímetros que nunca hemos tenido prácticamente, hoy ya son más comunes, y uno puede pensar, presumir que esto se va a sostener a través del tiempo, ¿no? Pero como en la vida, cuando hay dudas de lo que hay que hacer, hay que hablar de lo que se debe hablar, y con quien saben, hemos convocado al profesor Oscar Salón para preguntarle nada menos por qué, más allá de la intensa lluvia, se inunda Pilar, ¿no? Mirá qué pregunta. Profesor Salón, qué gusto saludarlo, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal? Un gusto para mí también, saludarlo a ustedes. Sí, es la pregunta que nos hacemos hace varias décadas, no solamente hoy. Esto es un plan que nunca se desarrolló como debía haberse desde el punto de vista de la prevención y digamos, lo que debía de ser un plan con respecto a toda la cuenca, ¿no? Porque Pilar es una partecita de la cuenca, pero como está en la cuenca media-baja, es por ahí el que más sufre la problemática cuando llega todo el recorrido de los 3.500 kilómetros cuadrados que tiene toda la influencia de la cuenca. El problema es muy sencillo. Acá se ha ido modificando todo el tipo de suelo, se han levantado. Fíjate, voy a hacer un pequeño recuento para tener una idea. Hágalo. El río Luján tiene unos 70 tributarios, o sea, pequeños arroyos, de las cuales se forman 35 subcuencas. O sea, la cuenca principal es del río Luján, pero después cada arroyo crea su propia subcuenca, que son zonas previas de amortiguamiento para volcar al río. ¿Qué ha pasado? Directamente la mayoría de esos arroyos, todas esas subcuencas desaparecieron porque se instalaron barrios cerrados, se usurparon, se construyeron viviendas en zonas que son inundables. Todas esas zonas perdieron la capacidad de amortiguar la cantidad de agua que vuelca a la cuenca del río Luján. Entonces, canales permanentemente donde antes pasaba o tardaba 2 o 3 días y llegaba una parte de agua, ahora en horas llega a la cuenca principal del río. Esto es todo el contorno de la cuenca general. Los campos también han hecho lo mismo, han hecho zanjeos, han hecho canales para drenar zonas donde cultivan, etc. Todo eso es un combo que nadie controló porque se permitieron instalar en zonas que deberían decir, digamos, como amortiguaciones primarias del río, barrios, como vuelvo a decir, asentamientos humanos, y eso dejó todo, digamos, en un conflicto enorme la cuenca principal del río. Eso es una parte. El río Luján tiene varias situaciones, ustedes la han mencionado muchas veces, pero por un lugar tiene, si yo cuento, para darles una idea, el recorrido del río Luján desde Suipacha hasta acá tiene 35 puentes. 35 puentes que tienen distintas medidas que fueron hechas hace 50, 100 años atrás, de las cuales ninguna de esos ya hoy responden a la capacidad de drenaje que tendrían que tener por esa confluencia violenta de agua que está llegando al río. Voy a marcarles 2 o 3 cositas de Pilar para no ser muy extenso. Pilar, por ejemplo, nosotros tenemos el puente de lo que sería el Urquiza, que está acá nomás, un poquito acá yendo para la zona de Carabaza. Ese puente tiene 32 metros de ancho. Y por otro lado tenemos que tiene que tener 113, se ha calculado que como mínimo tendría que tener ese puente. Por ejemplo, el otro que sería el ferrocarril, el Belgrano, que está acá en Villarrosa, tiene 32 metros de ancho, de lo cual mínimo tendría que tener más de 120 metros. ¿Qué estoy diciendo con esto? Todo lo que se ha ido haciendo, impactando sobre la cuenca principal del río, no se han modificado las estructuras ya viejas. Lo mismo pasa con el ferrocarril del Mitre en Cardales, que va de Celaya a Cardales. Ese ferrocarril
tiene 94 metros, tendría que tener no menos de 250 metros. Bueno, todo esto ha confluenciado en un gran caos, porque cuando baja el agua, obviamente todo eso empieza a retener e inundar. Pero ¿qué hizo la provincia ahora? Largó un ensanche desde, pongamos la ruta 6 para acá, donde limpiaron, se calculaba el movimiento de suelo de 9 millones de metros cúbicos, donde sacaron, socavando el río, toda la parte cercana al río, cosa de sacar tierra, dejar una planicie, en la cual esa tierra, hago un paréntesis, tiene cualquier componente químico que viene desde la cuenca alta, de lugares que había curtiembres, bueno, de todo lo que ustedes quieran hay en esa tierra, se la llevaron para rellenar terrenos de algunos, por ahí dando vuelta, porque esto es así, esto es un negocio. Ahora bien, ¿qué pasó? Eso aceleró, y hago un previo análisis. El río Luján, en un promedio de pendiente, por ser un río de llanura, tiene en promedio por kilómetro 45 centímetros. O sea, es prácticamente una planicie. El río recorre muy lentamente, digamos, para escurrir en el río Paraná. Ahora, ¿qué hicieron? Abrieron todo esto, aceleraron lo que era de Luján hasta Pilar, era un escurrimiento de, pongamos, unos 40 centímetros, sí, digo, de escurrimiento por kilómetro de pendiente. Ahora lo aceleraron en forma. Luján por ahí ahora no se está inundando, pero esa agua viene con toda la velocidad hacia Pilar, multiplicada varias veces de lo que venía, y los puentes que tenían que haber ensanchado como estaba planteando, no se hizo nada. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a rebotar y empieza a generar acá un flor de impacto en toda nuestra zona de mayor inundación. Ahora, Salón, todo lo que se hace a medias. Todo a medias. Yo lo estuve escuchando atentamente, ¿no? Y un poco rebobinando su exposición, la pregunta de rigor que se impone. La política, los inversores, los emprendedores, los desarrolladores, el rubro inmobiliario, ¿no se dio cuenta de que hacia adelante íbamos a tener un problemón? ¿O se privilegió la billetera y que el problema más adelante lo arregle Cadorna? Pero, a ver, acá no solamente en los inmobiliarios, acá está la provincia helada como autoridad de aplicación de todo lo que es el manejo hídrico de la provincia de Buenos Aires. Hablo de la cuenca Río Luján como hablo de la cuenca digamos, de Reconquista, las cuencas de distintos ríos, tendría que haberse trabajado en función de los asentamientos, prohibir determinados asentamientos donde limita primero la capacidad de almacenamiento de agua. Porque ¿qué es un humedal? Es un lugar donde almacena agua y da la posibilidad de la recarga de los acuíferos. Dos enormes daños que estamos teniendo en toda nuestra zona, primero por la inundación, porque están ocupando la parte de valle de inundación, y por otro impidiendo que la percolado del agua que tiene que ir tanto al Pampeano como al Puelche y demás, cada vez sea menor. Esto y sobre todo con la población circundante que hay en un río o hay en un acuífero, donde los niveles van cada vez siendo de mayor profundidad, con menos recarga y mayor extracción. ¿Producto de qué? De elevar suelos donde antes percolaba agua y recargaba un acuífero, hoy pasa de largo y se mete en un cañadón y termina en el río. Dos preguntas. Toda la zona. Dos preguntas finales, ¿no? Y desde ya le agradezco su tiempo. ¿Están haciendo obra? ¿Hay movimientos en la zona del río Luján hoy? Sí. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, a ver, por eso te estoy diciendo, las obras que estaban planeadas, que yo vi el proyecto faraónico, bueno, tenía que ver con, en primer lugar, escurrimiento y evitar las inundaciones. Ahora, el problema, te voy a explicar otra cosa básica. Nosotros tenemos el canal Santa María, que está desde el Paraná hasta casi la ruta 9 en Río Luján. Ese canal, María Eugenia Vidal era muy chiquito, lo llevó en su momento a un ancho de 40 y pico de metros,
pero ese canal, lo menos que tendría que tener hoy son 80 metros mínimo para poder drenar el agua que está llegando de toda esta cuenca, que es mucho mayor, porque como vos decías, las precipitaciones son mayores, las zonas de reservorio son menores, y ese canal directamente no está permitiendo el drenaje del río Luján. Si yo miro el puente, como te decía, de la Ruta 9, también la Ruta 9, ¿por qué pasó lo que pasó por los otros lados? Pasa directamente arriba del puente, porque los puentes están hechos con un ancho, digamos, de drenaje, que es 5 o 6 veces menos a la capacidad de agua con estas lluvias que tenemos. Es Entonces, decir, hay solución en trabajo, esto. Hay solución en esto. Pero por eso tiene que haber un plan, digamos, de evaluar cada zona y en una potencial lluvia como esta, ¿cuál es la capacidad de drenaje? Vos tenés un terraplén de una ruta, los ferrocarriles. Los ferrocarriles están bien hechos altos, pero el problema que tiene el ferrocarril, que es una muralla donde el agua rebota y pasa por un puente, pero ese puente hoy ya se convirtió en un puente insuficiente varias veces a la caudal de agua que tiene que pasar por ahí. Bien. Entonces, todo eso va generando un enorme problema. Ahora, Es decir, ¿por qué no se soluciona esto si es que tiene solución? ¿Falta capacidad? ¿Faltan recursos? ¿Falta voluntad política o un combo de las tres cosas? No. Acá tiene que haber una planificación que tiene que ver con todo lo que es el tema hidráulico. La problemática del tema hidráulico es que cuando vos vas a invertir, o sea, hacer un proyecto de algo, tenés que hacer excelente análisis con respecto a qué impacto va a generar. Por eso los estudios de impacto ambiental son fundamentales, digamos, porque no es solamente por el agua que capta, sino cuánto impermeabiliza el suelo, qué impacto sobre la zona va a generar eso, porque todo eso, la propia loteo, vivienda, al lado de un arroyo, todo eso a la larga te genera un problema y por eso se inunda todo, porque los drenajes siguen siendo los mismos, con un mayor caudal de agua que no se puede ser absorbido naturalmente. Yo te doy un ejemplo de lo que era Jumbo en una época en esa zona. Jumbo era una laguna donde tenía millones de litros de agua, que apenas un poco se iba por el Burgueño, se iba al río Luján o volcaba hacia aquella zona. ¿Qué pasa? Hoy todo eso, esa agua sale en una enorme velocidad porque todo está impermeabilizado y bueno, eso es lo que trae aparejado los problemas graves de inundación. Y si sumamos a las lluvias normales no sería por ahí tan grave, pero se te viene una lluvia de 250, 300, 400 milímetros, imagínate lo que puede generar en una zona. A nosotros lo salvamos de eso. En gran parte hubo inundado, estamos de acuerdo. Pero hubiera caído 400 milímetros, yo ni me imagino lo que podría haber sido en Pilar. Bien. Es decir, nos pasó en el año 85, que quedó medio Pilar inundado. Hoy está mucho peor, porque hoy tenemos mucha mayor asentamiento humano, mucha construcción. Digamos, Pilar creció cuántas veces de aquel momento a ahora. Seguro. Y eso son factores que no se tienen en cuenta en la planificación hidráulica, es decir, cómo yo luego mitigar, donde no voy a tener capacidad de retención o reabsorción, a dónde vamos a mandar el agua, sobre qué lugar, a dónde. Y todo, aparte, siempre no olvidemos que esto es una planicie. Hay una cuestión fundamental, el efecto, digamos, que viene de la marea que trae el Río de la Plata. Cuando vos te metés en el canal Santa María, que drena más principalmente el río Luján ahora, ¿qué pasa? Cuando esta vez no hubo sudestada, pero si llega a haber una sudestada fuerte, el Río de la Plata sube, y directamente el río Luján, de esa parte que tiene 10 centímetros de pendiente desde la Ruta 9 hasta el Paraná, no llega a escurrir nada, en contrario, viene el agua para acá. Entonces, todos esos temas hidráulicos tienen que ser pensados y vistos como un tema serio, pero nadie toma eso en cuenta, salvo cuando hay una catástrofe que todo el mundo sale corriendo. Claro. Es emprendimiento sobre la cuenca, lo tenemos en Pilar, lo tenemos en Escobar, es decir, lugares que se han apropiado de lugares donde jamás se tendría que haber permitido haber usado eso para destruir ese lugar tan importante como es el reservorio. Estamos escuchando... Esto es parte... Sí, redondee. Sí, dale. Redondee. Bueno, estamos
estamos dentro de una situación gravísima con una planificación precaria donde no tiende a solucionar el problema realmente. Porque ahora ya tenemos que, como bien decía al principio, tenemos que planificar para eventos graves que no estábamos acostumbrados. Y con la realidad que tenemos hoy en toda nuestra zona, porque hablo de Areco, puedo hablar de la cuenca de Areco, de Luján, del Reconquista, todos están bajo un estado crítico normalmente. Imaginémonos en estos episodios como hemos tenido últimamente, ¿no? Estamos escuchando al profesor Oscar Salón. Profesor, lo despido con una reflexión, ¿no? Usted puede compartirlo o no. ¿Cuánto tiene que ver en todo esto la corrupción, no? Bueno, a ver, si vos analizás todo el tema de la parte hidráulica, tomamos este tema, y las zonas, un gran problema que tiene la provincia son lo que serían las zonas de ribera que deberían respetarse, digamos. No hay una ley que aclare, sea estrictamente clara cuál es lo que vos tenés que ceder a través de un curso de agua, que tiene que estar absolutamente. Uno ve que eso no se respeta. ¿Cómo se aprueban barrios en lugares donde vos sabés que es inundable? Hidráulica lo tiene bien claro, porque vos vas a hidráulica y te encontrás con planos de 1900 y sabe bien la cota de inundación que tiene toda la zona de Pilar. Y, a ver, ¿cuál es el tema? Hacen barrios, me he encontrado con gente, no, dice, pero lo rellenaron, está medio metro sobre la cota de inundación. Una cota de inundación calculada en otra historia, cuando viene la nueva nueva con estos tipos, esa cota de inundación desapareció y se los pasó por arriba. Claro. Esto es la realidad. No tenemos que buscar. Pero vuelvo a esto. Falta absolutamente de impericia, de negligencia y también de intereses creados increíbles con el tema de ventas de tierra a precios vil para hacer de grandes negocios comerciales. Esto es así. Muy bien. Porque, no sé, habría mucho para hablar de esto, pero la verdad esto es un poco el panorama, lamentablemente, ¿no? Profesor, muy amable, y buen fin de semana. Bueno, igualmente para ustedes. Gracias. En cualquier momento. Yo quiero redondear este tema un poco volviendo por sobre lo mismo, ¿no? De siempre. Podemos tener en Pilar, quiero hablar de Pilar, no de la provincia está repleta de agujeros negros, pero quiero hablar de nuestro terruño. Yo vivo en Pilar. Podemos tener los mejores técnicos, los mejores. Podemos hacer un congreso de los cráneos más importantes del mundo, generar esas ideas, llevarlas al Consejo Deliberante. Pero si primero no hacemos algo, nada de eso va a servir. La corrupción se llevó todo en Pilar. Si primero no limpiás la política, no hay proyectos, programas ni planes que funcionen. Alguna vez va a haber que blanquear el latrocinio que se hizo en Pilar en materia de canjes de tierra, compras de tierras, gente que se enriqueció de una forma inusitada. Empecemos por los políticos que supimos conseguir, pero también empresarios, emprendedores. Por eso lo reitero, los temas hoy son urgentes, la gente está en otra cosa, está viendo cómo llega a fin de mes, cómo, qué sé yo, aquel que está mejorcito, cómo cambia el auto, cómo paga el colegio de los chicos, que es privado y sigue aumentando. Pero si no paramos un segundo la pelota y reflexionamos que con la corrupción no podemos avanzar, con esta corrupción desmadrada, el Consejo Deliberante es un nido de negocios, 24 levantamanos y algunos que no la levantan pero votan sentándose o en ausencia.
Si no limpiamos eso, podés tener los cráneos más cráneos del mundo. De esto no se sale. De esta desigualdad que tiene Pilar. En Pilar han corrido valijas enormes, llenos de dólares. Las coimas que se pagaron en Pilar y se siguen pagando para habilitar una empresa, para habilitar un emprendimiento. En fin, hay muchísima gente que conoce esta historia y la actualidad de Pilar en estos temas y se hacen los boludos, ¿no? Después te hablan del cambio, de la libertad. Si no limpiamos la política, no hay futuro que valga. El primero de la mañana. 100% periodismo.